Es noche cerrada. Un barco de más de 200 metros de eslora está a punto de hundirse. Miles de pasajeros han quedado atrapados. Los que consiguen salir tampoco lo tienen fácil. La cubierta está helada y tan inclinada que muchos caen al mar. No hay botes salvavidas para todos. Hablamos de la tragedia naval con más víctimas de la historia. Pero no nos referimos al Titanic. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, y estoy con nuestra colaboradora Ana Echeverría. Hoy arrojaremos luz sobre un episodio poco conocido de la Segunda Guerra Mundial: el hundimiento del Gustloff. Hola Ana, bienvenida. Hola Isabel, ¿cómo estás? Pues la verdad, hoy bastante impresionada repasando el número de víctimas del naufragio del Wilhelm Gustloff. 9.000 víctimas. Unas 9.000, sí. Aunque los cálculos no son exactos porque no había lista de pasajeros. ¿Podría decirse que el Gustloff fue el Titanic de los nazis? Sí, es una comparación muy acertada. Hay muchos puntos en común entre el naufragio del Titanic y el del Wilhelm Gustloff. Los dos eran cruceros de gran tamaño, aunque el Titanic medía 269 metros y el Gustloff era un poquito menos, 208. Recordemos que el Titanic se hundió en abril de 1912 con más de 2.200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, y más de 1.500 fallecieron. Hombre, una tragedia realmente. Pero es que el Gustloff fue torpedeado en enero de 1945 y aún tuvo más víctimas. Unas 6 veces más. Se calcula que murieron unas 9.000 personas, como hemos dicho antes. Y hombre, 1.500 son muchas, pero 9.000 es un récord. Sí, un récord siniestro, que esperemos que no se supere jamás. Los oyentes se estarán preguntando cómo es posible que el Gustloff transportara a tantas personas, cuando el Titanic, que era bastante más grande, estaba habilitado para poco más de 3.500. Pero es que los pasajeros del Gustloff viajaban en circunstancias completamente distintas de las del Titanic. ¿No es cierto, Ana? Desde luego. En el Gustloff no había orquestas, ni bailes, ni millonarios. La mayoría de las personas que viajaban aquí en esa noche del 30 de enero de 1945 eran refugiados de guerra. En aquel momento la Alemania nazi ya estaba tocada de muerte y el barco transportaba 162 combatientes alemanes heridos, 373 chicas de entre 17 y 25 años de las fuerzas auxiliares alemanas y algunos miembros de la cúpula del partido nazi, con sus familias. Pero sobre todo había civiles, mujeres y niños que huían de los rusos. Unos 4.000 eran niños. Esto que dices es clave. Es que el Titanic fue uno de los mayores naufragios de la historia, pero en tiempos de paz. El Gustloff, no obstante, fue un hundimiento bélico. La guerra es la gran diferencia que explica esas cifras astronómicas de muertos. Exactamente. El del Titanic fue el mayor naufragio marítimo de un barco de pasajeros en un trayecto comercial, pero en realidad lo superan muchos hundimientos en tiempos de guerra. Y hombre, podemos pensar que es lógico que durante una contienda haya muchas bajas navales. Pero lo terrible del Gustloff es que no solo es la tragedia naval con más víctimas de la historia, sino que la inmensa mayoría de estas víctimas eran civiles que huían de una masacre. Vamos a recrear un poco el contexto. La noche en la que el Gustloff se fue a pique, había 60.000 refugiados alemanes en el muelle, pugnando por subir al buque. Realmente una escena dantesca. Terrible. La mayoría se quedaron en tierra. Cuéntanos por qué tanta ansia por embarcar. ¿Podría decirse que todo el Tercer Reich se estaba yendo a pique aquella noche? Sin la menor duda, esa es precisamente la cuestión. Mira, muchos de nuestros oyentes seguramente recordarán la película El hundimiento, que describe los últimos días de Hitler en el búnker donde finalmente se suicidó. Pues bien, el título de esta película nos viene hoy como anillo al dedo, porque realmente el hundimiento del Gustloff simbolizó el naufragio total de la Alemania nazi. Aquel crucero, en sus mejores tiempos, había sido un símbolo para los nazis. Un buque insignia, pero vamos, en todos los sentidos, literalmente. Pero su final acabaría siendo también un símbolo del fracaso del Tercer Reich. Todo un buque insignia del nazismo, empezando por el nombre del barco. Para quien no lo recuerde, Wilhelm Gustloff había sido el líder del partido nazi en Suiza. Lo era hasta que un estudiante de medicina judío llamado David Frankfurter le pegó 5 tiros en 1936. Por supuesto, Hitler, que jamás desaprovechaba una ocasión de hacer propaganda antisemita, convirtió a Gustloff en un mártir de la causa.
Le organizó un funeral de Estado por todo lo alto y un año más tarde bautizó con su nombre su mejor crucero recién salido del astillero. El crucero Wilhelm Gustloff era la joya de un programa de ocio y propaganda llamado Kraft durch Freude, disculpadme el alemán que tengo, y que significaba literalmente fuerza a través de la alegría. Y este programa, con este nombre así tan cursi, lo que pretendía era apaciguar los movimientos obreros de protesta, ofreciendo a las clases más humildes actividades de ocio gratuitas o muy baratas, que normalmente solo estaban al alcance de los más adinerados, de los más ricos. Es decir, en la Alemania nazi, los obreros, siempre que fueran arios y fieles al régimen, podían jugar a tenis, montar a caballo, asistir a la ópera, relajarse en un balneario. Claro, esto obviamente le aseguraría a Hitler muchas lealtades. Por supuesto. Antes de la guerra, el premio gordo para los más leales al régimen era hacer un crucero de lujo por el Mediterráneo o por el Báltico. En barcos como el Gustloff, todos los pasajeros, hasta los más humildes, cenaban con cubiertos de plata, primorosamente decorados con el águila y la esvástica nazi, por cierto. Y, por supuesto, podían nadar en la piscina, broncearse en cubierta, ver películas en el cine de a bordo. Aunque fuera por razones propagandísticas, hay que reconocer que organizaban viajes de ensueño. Sí, y más teniendo en cuenta la coyuntura de crisis económica, que precisamente había favorecido el ascenso al poder del nazismo, esta crisis. Pero la diversión a bordo del Gustloff duró apenas 2 años. En 1939 ya lo vemos en una guerra. En este caso, la Guerra Civil Española, curiosamente, porque fue el Gustloff precisamente el barco que repatrió a los pilotos alemanes de la Legión Cóndor, por supuesto entre aplausos de las tropas franquistas. Poco después estalla la Segunda Guerra Mundial y se convierte en un hospital militar flotante. Y más adelante transforman el barco en una escuela de entrenamiento para tripulantes de submarino, con lo cual queda anclado 4 años como buque escuela en el puerto de la ciudad polaca de Gdynia, que entonces era alemana y se llamaba Gotenhafen. Este puerto es importante porque desde allí zarpará el Gustloff en su último viaje como transporte de evacuación. Esto nos lleva de nuevo a los motivos de esta evacuación. En enero de 1945, en Gotenhafen, hay 1 millón de refugiados que malviven como pueden en las calles de la ciudad. Y la ciudad no está preparada. No hay alojamiento, ni servicios, ni comida para esta gente. Todas estas personas están allí con la esperanza de subirse a un barco. Cuéntanos de dónde venían y cómo llegaron a esta situación. ¿En qué punto se encontraba el curso de la guerra? Pues a finales de 1944, el Ejército Rojo de Stalin ha entrado ya en Prusia Oriental. Controlan casi todas las fronteras y avanzan hacia Berlín desde 3 puntos distintos. Y la gente está absolutamente aterrada, y con razón. Pero es que la historia viene de lejos. Para empezar, vamos a situar Prusia Oriental, para que nuestros oyentes se sitúen. Prusia Oriental es un territorio étnicamente diverso, en disputa durante siglos, que actualmente está dividido entre Polonia, Lituania y Rusia, pero en otros momentos de la historia perteneció a Alemania. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, la Alemania unificada incluía esta región. Y en 1919, una de las condiciones del Tratado de Versalles fue entregar una parte a Polonia, para que Polonia tuviera una salida hacia el mar Báltico. Este corredor polaco dividió a Alemania en 2 mitades, lo que suponía una humillación nacional para los alemanes, ¿no? Y es una de las razones o excusas por las que Hitler invadiría Polonia 20 años más tarde. Así es, en 1939 llegan los alemanes, expulsan a los polacos e intentan repoblar la zona con lo que ellos consideran arios de pura cepa. Sí, pero aquella zona en realidad era multicultural, Isabel. Había gente de origen polaco que no hablaba más que alemán y gente de apellido alemán que hablaba siempre en polaco. No era realista. El lío todavía empeora por culpa del pacto Ribbentrop-Molotov entre Hitler y Stalin. Ese pacto de no agresión que Hitler acabaría incumpliendo y que implicaba cosas muy rocambolescas, como por ejemplo expulsar de la Unión Soviética a lituanos, letonios o rusos que no hablaban ni una palabra de alemán, pero que supuestamente tenían antepasados germánicos. Y a estas familias los rusos las obligaron a marcharse con lo opuesto, literalmente. Los alemanes las instalaron en las casas de las que habían echado a los polacos y les apuntaron a programas de germanización. Seguimos con el flashback. En 1941, Hitler rompe el pacto con Stalin y empieza la Operación Barbarroja. El ejército alemán se adentra en territorio soviético cometiendo toda clase de atrocidades. Sí, desde luego. Pero pierden la batalla de Stalingrado
Y tras aquella carnicería, los soviéticos contraatacan y Hitler no volverá a tener control del frente oriental ya. Stalin logra dar la vuelta a la tortilla y en 1944 tenemos al Ejército Rojo entrando en Prusia Oriental. Claro, hay que pensar que los soldados soviéticos llevan 3 años de penurias, han perdido a seres queridos, han visto crímenes de guerra atroces cometidos por los alemanes y están sedientos de sangre, ellos también por su parte. Lo que más les irrita es descubrir que en Prusia Oriental la gente ha estado viviendo relativamente bien durante la guerra. En Prusia ha habido escasez, pero no miseria. Tienen comida, tienen abrigos, tienen casas bonitas. Así que el Ejército Rojo entra en los pueblos muerto de rabia, violando, torturando, quemando y saqueando a su paso. A las ciudades llegan rumores terribles de familias enteras clavadas en graneros y horrores así. Uf. Los mandos soviéticos permiten esta revancha salvaje e incluso la alientan. Hay panfletos que invitan a los soldados a cometer violaciones con lemas como «Rompe el orgullo racial de la mujer alemana», «Tómala como tu legítimo botín». Uf. Ya. Ante este panorama, la población de Prusia Oriental estaría deseando huir. Por supuesto, pero sin embargo no podían. Hitler se lo prohíbe. La propaganda nazi todavía sigue cantando victorias imaginarias y aunque la gente sabe perfectamente que la guerra está perdida, si les pillan huyendo les meten un tiro en la frente por desertores. La consigna para el pueblo es resistir hasta la muerte, aunque no tienen ni armas. El gobernador de la zona, Erich Koch, sugiere que las niñas se defiendan arrojando aceite hirviendo por las ventanas. O sea, y él mismo, mientras tanto, se pone a salvo, junto a su esposa y su secretaria. Madre mía, de verdad, esto es el colmo del cinismo, qué horror. Pero siguiendo con el relato histórico, ¿cuándo llega por fin la orden de evacuación? A finales de enero de 1945. Pero para entonces casi toda Prusia Oriental está ya en manos soviéticas y la única manera de escapar es salir por mar. En ese momento, el almirante Karl Dönitz organiza la llamada Operación Aníbal, destinada a rescatar a casi 2 millones de refugiados alemanes. Dönitz era un nazi convencido, y no nos engañemos, un tipo con crímenes de guerra a sus espaldas, pero también era un militar eficiente, que logró reunir cientos de embarcaciones de evacuación, desde pesqueros hasta mercantes, para llevar a cabo esta misión. Sin embargo, llegar hasta los puertos para escapar era una odisea. La gente camina sobre la nieve durante días o semanas a 20 o 25 grados bajo cero. Se les mueren bebés, se les mueren ancianos. Se van topando con bombarderos o con tanques rusos. Llegan a los puertos como Gotenhafen con síntomas de congelación, a pesar de que llevan capas y capas de ropa encima. Y ellos no son los peor parados. Para no perder la perspectiva, basta pensar en los prisioneros de los campos de exterminio, en aquel mismo momento. A los prisioneros se les obliga a recorrer los mismos caminos helados, pero sin abrigo ni calzado, mal alimentados, enfermos, sin un gramo de grasa en el cuerpo que pueda protegerles del frío. Y a los que sobreviven a estas marchas de la muerte, los hacen entrar en el mar y los ametrallan. Visto así, en comparación, los refugiados alemanes aún podían considerarse afortunados. Sí, realmente, Ana, hay que tomar aliento ante estas atrocidades. Entre estos refugiados relativamente afortunados se contaban los que lograron embarcar en el crucero Wilhelm Gustloff, o eso creían ellos en aquel momento. Poco imaginaban el destino que les esperaba. La mayoría movieron cielo y tierra para conseguir un billete en el Gustloff. Tenían prioridad los soldados heridos y las mujeres con niños pequeños. Pero todo el mundo intentaba colarse, la verdad es esa. Hubo desertores disfrazados de mujeres con bebés falsos, adultos que se pasaban niños por encima de las cabezas para poder entrar, que les dejaban colarse, madres que acabaron arrojando a sus hijos reales al agua para salvarlos de morir arrollados por la multitud. Y es que en teoría solo cabían 1.500 pasajeros, pero a partir de 6.000 la tripulación ya dejó de llevar la cuenta. Uno de ellos, un sobrecargo que sobrevivió, calcula que en realidad entraron más de 10.000. Dios mío, qué barbaridad. Y claro, cuando zarparon, el 30 de enero, no cabía una aguja. Ni siquiera los altos cargos del partido nazi tenían espacio realmente, ¿eh? Ellos estaban en la suite de Hitler, pero tuvieron que compartirla entre 16. Y no solamente los camarotes estaban hasta los topes, sino que la gente dormía encubierta en el cine, dentro de la piscina que se vació de agua. Y el hedor a humanidad era insoportable, como te puedes imaginar. Hacia las 8 de la tarde del día en que zarparon, los altavoces retransmiten un discurso de Hitler, bastante desquiciado, por cierto. Aquel que por cobardía o falta de carácter dé la espalda a la nación, morirá inexorablemente de una muerte ignominiosa.
Intento hacer de Hitler, es difícil, pero para que nos hagamos una idea de cómo debía oír este discurso en aquellas circunstancias. Por Dios. Mientras tanto, la guerra continuaba y una amenaza acechaba bajo el agua. El submarino soviético S-13, comandado por el capitán Alexander Marinesko. Poco después de las 9, 3 torpedos impactan en el casco del Gustloff. ¿Cómo afectó ese ataque al barco? El primer torpedo impacta en la proa, donde duerme el personal que no está de guardia. En ese momento las esclusas se cierran, condenando a esta parte de la tripulación a una muerte segura. Pero lo peor es que estos oficiales eran responsables de organizar la evacuación en caso de emergencia. Y claro, pues no pudieron hacerlo, por razones obvias. El segundo torpedo estalla en la piscina donde duermen las enfermeras de la Fuerza Auxiliar Femenina. Y el tercero en la sala de máquinas, inutilizando la radio y los generadores. Así que solo queda una radio de emergencia con 2 kilómetros de alcance para dar el SOS. Para complicar todavía más la toma de decisiones, en el puente de mando había 4 capitanes distintos. ¿Estuvieron a la altura? ¿Crees que la catástrofe podría haberse evitado? Hombre, que hubiera 4 capitanes no ayudó a la coordinación, la verdad. De estos 4, 2 fueron los que finalmente asumieron el mando. Uno se llamaba Friedrich Petersen y otro Wilhelm Zahn. Pero tampoco hubo manera de que se pusieran de acuerdo estos dos. Petersen había comandado el crucero en tiempos de paz y Zahn era experto en submarinos. Zahn se olía que podía haber un submarino por allí cerca y propuso navegar a toda máquina para no ser un blanco fácil. Pero Petersen consideró que llevaban demasiada sobrecarga de pasajeros para eso. Y además se empeñó en salir a alta mar para evitar las minas, mientras que Zahn insistía en quedarse en aguas poco profundas donde un submarino no pudiera seguirlos. Resultó que Zahn tenía razón. Sí, Zahn tenía razón, no hay duda. Y lo peor es que Petersen llamó la atención del submarino soviético encendiendo las luces de navegación. Solo fue un momento, y lo hizo para evitar una colisión con un dragaminas que se aproximaba, pero fue un error fatal. Ese breve destello bastó para que Alexander Marinesko localizara el Gustloff y ordenara lanzar los torpedos. Y en ese momento se desata el caos y el horror entre los pasajeros. Sí, desde luego. En apenas una hora, el crucero Gustloff acabó en el fondo del Báltico. ¿Qué cuentan los supervivientes sobre aquellos últimos instantes? Pues cuentan historias de auténtica pesadilla. De todas las consignas de emergencias marítimas, la única que se respetó aquella noche fue el sálvese quien pueda. Y no es que se salvaran muchos, precisamente. Miles de personas quedaron atrapadas en salas, pasillos y camarotes. Cientos murieron pisoteadas por la multitud mucho antes de que se hundiera el barco, probablemente. Cundía el pánico y circulaban rumores que aún lo alimentaban más. Que si los capitanes se habían suicidado, que si habían huido en el primer bote con una botella de champán, ahí tan ricamente. Bueno, los oficiales disparaban al aire para abrirse paso y al menos se sabe de uno que mató a su familia y se pegó un tiro en la sien de pura desesperación. Escalofriante. A esto cabe añadir que no había suficientes botes ni chalecos salvavidas para todos. Otro punto de conexión con el caso del Titanic, por cierto. No había suficientes ni siquiera para el aforo normal. Imagínate con un barco que llevaba 5 veces más gente de la recomendada. Pero es que además hubo otros problemas. Los pocos pasajeros que llegaron a cubierta se la encontraron resbaladiza por el hielo y cada vez más inclinada, con lo cual muchos caían al agua, donde ni siquiera podían nadar, por el peso de la ropa que llevaban. Recordemos que vestían abrigos gruesos, varios jerseys, varios pares de medias, botas pesadas, porque venían de temperaturas de 20 bajo cero. Con lo cual se hundían irremisiblemente. No había chalecos salvavidas de talla infantil. Los niños que llevaban chalecos se ahogaron con los de adulto. Y de los 22 botes salvavidas que tenía el buque, solamente se arriaron 4 o 6. Los demás tenían las poleas congeladas y no pudieron bajarse. Había unas balsas hinchables también, pero se habían congelado todas juntas al apilarlas. Y de todos modos eran bastante inútiles porque había que lanzarlas al agua, saltar desde aquella altura y atinar. Bueno, lo que realmente parece increíble es que hubiera supervivientes. Pero fueron menos de 1000, en fin, sobrevivieron 1000 personas aproximadamente. ¿Pero cómo lo recibió la sociedad alemana? Pues con incomprensión, silencio y olvido. Los trataron muy mal, la verdad es esa. El hundimiento del Gustloff era un episodio incómodo para todas las partes implicadas. Durante décadas los supervivientes no se atrevieron a hablar. Al principio recibieron amenazas incluso de las juventudes hilderianas para que callaran, porque un naufragio con 9000 muertos era un golpe demasiado duro para la moral del país. Para los soviéticos sí era un triunfo, pero que la mayoría de las víctimas fueran civiles, y entre ellas 4000 niños,
tampoco era un éxito propagandístico. Y en la mente de los aliados en general, el horror del Holocausto con sus millones de cadáveres era y sigue siendo tan apabullante que resulta difícil compadecer a unos pocos miles de alemanes, por muy inocentes que fueran. Los supervivientes no encontraron apoyo ni institucional ni en sus propias familias. Hubo una a la que su madre la riñó por haber perdido la maleta. Imagínate, pobre. Si alguna vez se animaban a contar que habían estado en un naufragio peor que el Titanic, la gente no les creía. Se lo tomaban a broma. Con el tiempo fueron localizándose unos a otros y empezaron a llamarse por teléfono cada 30 de enero en el aniversario del naufragio. Y por cierto, ¿qué fue de Alexander Marinenko, el capitán del submarino soviético? Pues tampoco salió muy bien parado. Lo degradaron y acabó en un gulag. Resulta que había tenido un affair con una sueca antes de este episodio y la policía secreta soviética temía que fuera una espía y que Marinenko pues, hubiera estado contándole secretos militares ahí entre las sábanas. Así que no le sirvió de nada haber hundido el Gustloff. En 1990 le concedieron la distinción de héroe de la Unión Soviética, pero para entonces ya llevaba muchos años muerto. Y hoy en día tiene una estatua en Kaliningrado, pero en fin, paradojas de la vida, él no lo supo. Antes de poner punto final a este episodio, ¿qué nos recomiendas para saber más sobre el naufragio del Gustloff? Hay una monografía sensacional en inglés que incluye muchos detalles bélicos y testimonios de supervivientes muy interesantes. Se titula Death in the Baltic y su autora es Catherine Prince. La publicó la editorial Saint Martin en 2013. Y para quien prefiera algo un poco más ligero, recomiendo la novela Lágrimas en el mar de la escritora norteamericana Ruta Sepetys. La versión en castellano la publicó en 2016 la editorial Maeva. Pues con estas sugerencias bibliográficas nos despedimos hasta el próximo podcast de Historia y Vida. Gracias, Ana, y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.